A día de hoy, los fármacos forman parte de nuestro día a día. Estamos acostumbrados a visitar la farmacia de vez en cuando porque nos duele o nos molesta algo, o acudir al médico en busca de un diagnóstico y, por supuesto, un remedio para lo que nos ocurre. Sin embargo, pocas veces conocemos quién hay detrás de estos logros de la medicina. Hoy quiero hablarte de una científica que junto a su equipo revolucionó la forma en la que diseñábamos los fármacos por aquel entonces y logró desarrollar medicamentos para enfermedades tan conocidas como el SIDA, la hepatitis, la leucemia o la malaria. Hoy quiero hablaros de la historia de Gertrude Bell Elion. Gertrude Bell Elion nació en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el 23 de enero de 1918. Su padre, Robert Elion, emigró de Lituania a Estados Unidos cuando tenía apenas 12 años y más adelante se graduó en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York. Su madre, Bertha Cohen, emigró a Estados Unidos con 14 años desde una parte de Rusia que después de la guerra se convirtió en Polonia. Gertrude pasó su infancia en el barrio del Bronx, que por aquel entonces se consideraba un suburbio de la ciudad de Nueva York. Desde pequeña, Gertrude era una niña curiosa y con una sed insaciable de conocer más acerca del mundo que la rodeaba. Es por ello que a Gertrude le costó mucho elegir a qué dedicarse. Por aquel entonces le gustaban prácticamente todas sus asignaturas del colegio. Sin embargo, cuando ella tenía 15 años, su abuelo enfermó y murió de cáncer de estómago. Para Gertrude esto supuso un duro golpe, pero también una motivación para dedicarse a algo que en un futuro le permitiese desarrollar algún tipo de cura para una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Por este motivo, cuando ingresó en 1933 en el Hunter College, Gertrude eligió especializarse en química. Sin embargo, no eran tiempos fáciles. Hacía apenas unos años que había tenido lugar el crack del 29, en el que el mercado de valores sufrió la caída más catastrófica de la historia de la bolsa de Estados Unidos. Como en tantos otros casos, la situación económica de la familia de Gertrude era muy delicada. De hecho, si no fuera porque la universidad era gratuita y porque las notas de Gertrude fueron lo suficientemente buenas para ingresar, seguramente ella no habría podido recibir una educación superior. En este contexto histórico tan complicado, Gertrude solicitó entrar en varias universidades con la esperanza de obtener una beca. Sin embargo, tal y como cuenta ella misma, las ofertas de trabajo escaseaban y los pocos puestos que había en laboratorios no estaban disponibles para mujeres. Gertrude empezó a trabajar como profesora hasta que conoció casualmente a un químico que buscaba un ayudante para su laboratorio. Eso sí, confesó que no podía pagarle. Aún así, Gertrude decidió que aquella era una oportunidad que había que aprovechar, y más adelante logró ingresar en la Universidad de Nueva York. Finalmente, en 1941, obtuvo su maestría en Ciencias Químicas en esa misma universidad. Más adelante, y a pesar de las adversidades que supuso la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Gertrude logró un puesto de investigadora en el laboratorio de George Hitchings. En este laboratorio, Gertrude se centró en estudiar cómo funcionaba la síntesis de ácidos nucleicos en nuestro cuerpo. En otras palabras, Gertrude investigó sobre el ADN y el ARN, las moléculas que contienen la información genética necesaria para fabricar las proteínas de un organismo, y por tanto para hacerlo funcionar y mantenerlo con vida. Gracias a este trabajo, Gertrude y sus compañeros no solo aportaron conocimientos sobre la síntesis de ácidos nucleicos, sino que revolucionaron el diseño de fármacos. Verás, por aquel entonces el método para obtener nuevos medicamentos, como por ejemplo los antibióticos, era por ensayo y error. Se probaban sustancias químicas al azar hasta que se encontraba una que aportase el efecto deseado. Pero Gertrude y sus compañeros propusieron otra cosa: utilizar el creciente conocimiento que se estaba obteniendo sobre células humanas y agentes infecciosos como las bacterias o los virus para diseñar fármacos de forma más estratégica, lo cual llamaron diseño racional de fármacos. Gertrude y su compañero George Hitchings estudiaron la diferencia entre la bioquímica de las células humanas normales y la de las células cancerosas, las bacterias, los virus y otros agentes infecciosos. Después propusieron utilizar esta información para diseñar medicamentos que podían matar o inhibir específicamente la reproducción de un patógeno en particular, ya fuera un virus o una célula cancerosa, dejando intactas las células sanas del paciente. Y vas a flipar con la de medicamentos que consiguieron diseñar con este método. Consiguieron tratamientos para la leucemia, la malaria, el lupus, la hepatitis, la gota, la artritis, el trasplante de órganos y hasta el SIDA. De hecho, Gertrude ayudó a supervisar el desarrollo de la cidotimidina, el primer fármaco utilizado en el tratamiento contra el SIDA. Al fin, el esfuerzo de Gertrude y sus compañeros se había transformado en medicamentos que respondían a necesidades reales y que mejoraban significativamente la vida de los pacientes. Gertrude recibió en 1988, junto con George Hitchings y Sir James Black,
el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, por los descubrimientos de importantes nuevos principios de tratamiento farmacológico. Gertrude fue la quinta mujer ganadora del Premio Nobel de Fisiología o Medicina y la novena en ciencias en general, además de una de las pocas personas galardonadas que no tenían el doctorado. Gertrude ha recibido numerosos premios y estuvo trabajando hasta el final de sus días, que llegó el 21 de febrero de 1999. A pesar de las adversidades, Gertrude logró revolucionar el mundo de los fármacos y con ello ayudar a muchísimas personas. A mí personalmente me fascina su historia y todo lo que ha logrado y espero que a ti también te haya gustado conocer un poco más acerca de ella. Muchísimas gracias por ver este vídeo y como siempre gracias a Casio por invitarme a su canal. Nos vemos en el próximo vídeo.